Bueno, quedamos que Victoriano Huerta lanzó un golpe de estado contra Madero y lo mató a él y a Pino Suárez, y se quedó con la presidencia de la República, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, lo cual pesaba mucho porque tener el reconocimiento de Estados Unidos implicaba ser prácticamente reconocido mundialmente y ser el presidente oficial, y además tener toda su ayuda para suprimir a los ejércitos rebeldes. Una vez que Venustiano Carranza es ya reconocido como presidente de la República, todos los gobernadores de los distintos estados de la República también lo reconocen como el presidente oficial, salvo uno, el gobernador de Coahuila, el señor Venustiano Carranza. Y ahorita vamos a hablar de estos tres personajes: Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ya habíamos hablado de estos muchachos, ¿no? Pero bueno, originalmente cuando Madero había iniciado la revolución y había quitado a Porfirio Díaz, pensaba que la revolución había terminado y la democracia había triunfado. Pero una vez que Huerta lo quita y rompe el equilibrio constitucional, la lucha sigue. Y aún así se alarga más porque los que estaban luchando en contra de Victoriano Huerta, que eran Venustiano Carranza y Pancho Villa y Emiliano Zapata, no se ponían de acuerdo entre sí. Entonces se volvió todos contra todos en ese momento, ¿no? Pero bueno, antes de eso, aquí hay una pequeña ilustración de Venustiano Carranza, en ese momento gobernador de Coahuila, siempre con sus lentecitos, con la barba y bigotes extremadamente largos. De nuevo, aquí hay una fotografía, bueno, es un grabado más bien de Emiliano Zapata con su distintivo bigote. Aquí hay una foto. Aquí está la foto, solo que no tiene sombrero. Y Pancho Villa. Aquí hay un pequeño grabado con su caballito. Ahora, Venustiano Carranza inició la siguiente etapa de la Revolución Mexicana, el cual se llamó el constitucionalismo, porque de ahí se derivaría una nueva constitución. Constitucionalismo. Aquí es constitucionalismo, también llamado carrancismo, porque el jefe aquí era Venustiano Carranza. Sin embargo, de aquí del constitucionalismo se deriva otro movimiento llamado el villismo, porque era de Pancho Villa, quien a su vez eventualmente quería ser el jefe del movimiento, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Estamos en febrero de 1913 y Victoriano Huerta, aquí, de nuevo, mató a Madero, y todos los gobernadores lo reconocen como presidente, pero Victoriano Huerta se junta a su propio ejército. Dos de sus generales más importantes van a ser Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, junto con Villa y con otro señor llamado Lucio Blanco. Bueno, de Obregón y de Calles vamos a hablar después porque también son muy importantes. Pero Carranza se junta con Obregón, Villa, Carranza y con Blanco en el norte del país. Y Carranza lanza un nuevo plan. Dice: fue ilegal el asesinato y la toma de el asesinato de Madero, y que Victoriano Huerta se convierta en el presidente. Por tanto, Venustiano Carranza, yo desconozco que Victoriano Huerta sea el presidente de la República, y se autonombró a sí mismo el primer jefe, o el jefe Carranza, del ejército constitucionalista. Y él decía en su plan
que él se convertía en el depositario del poder ejecutivo, lo que significa, que es lo mismo que decir soy el presidente. Aunque realmente él no era el presidente, simplemente se estaba levantando en contra del presidente oficial, Victoriano Huerta. El plan que hizo Venustiano Carranza, que desconocía a Victoriano Huerta, era el plan de Guadalupe. Plan de Guadalupe. No confundirse con el Tratado Guadalupe Hidalgo o con los tratados de Guadalupe Hidalgo. Los tratados de Guadalupe Hidalgo fueron, como ya vimos, los tratados en los cuales México reconoce la anexión de la mitad del país a los Estados Unidos en el siglo XIX, cuando nos quitaron la mitad del territorio. Pero plan de Guadalupe nada más es el que hizo Venustiano Carranza para luchar contra Victoriano Huerta. En ese momento, Villa y Zapata estaban de acuerdo con Venustiano Carranza para ir a luchar. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Emiliano Zapata estaba luchando en el sur del país, mientras que Venustiano Carranza y Villa luchaban en el norte. Zapata, Villa y Carranza ya habían empezado a luchar desde tiempos en que Madero los había convocado. Sin embargo, tenían ideologías distintas. Lo que quería Emiliano Zapata en el sur del país, sobre todo en Morelos, era el reparto de las tierras, el reparto agrario. Todas las haciendas que había hecho Porfirio Díaz, que se habían quitado las tierras a los indígenas, Emiliano Zapata las quería repartir, las quería dar a sus compatriotas y a los demás indígenas y mestizos oprimidos, para poder realmente ser libres, por así decirlo. Entonces él dijo: la tierra es de quien la trabaja, no del patrón, que es dueño de la hacienda, sino de quien la trabaja. Por tanto, Emiliano Zapata luchaba solo, pero se acomodó en un tiempo a la ideología de Madero porque le convenía que se fuera Porfirio Díaz. Pero eventualmente se peleó con Madero. Eventualmente matan a Madero y sigue luchando a favor de quitar a Victoriano Huerta, que no había hecho el reparto agrario, el reparto de las tierras. Pero realmente Emiliano Zapata luchaba como tal solo, ¿no? Pero bueno, fue en el fines del año de 1911, en noviembre de 1911, que él lanza el Plan de Ayala, el muy sonado Plan de Ayala. No confundirse con el Plan de Ayutla. El Plan de Ayala. El Plan de Ayutla fue para quitar a Santana a mediados del siglo XIX, pero eso no importa. En este momento no importa. El Plan de Ayala fue en 1911. Fue promulgado por Zapata. Y esto para él era todo lo que necesitaba la revolución y lo único. Y si algún presidente de México no aceptaba su Plan de Ayala, que consistía en repartir la tierra a todos los afectados durante el porfiriato, él no iba a apoyar a nadie, ni se iba a calmar, ni iba a dejar de tener su banda de campesinos armados. Ahora, eso fue en 1911 y siguió abanderando el Plan de Ayala hasta el día de su muerte. Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe, y a través de las distintas luchas que tuvieron desde el norte hasta llegar a la capital, fue que logran quitar a Victoriano Huerta del país, llamándolo pues traidor, asesino, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pancho Villa tenía rivalidad con Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era su superior en el ejército. Y las principales batallas
que libró Pancho Villa, que era así como que el general más alto de Carranza, que a su vez tenía su propio ejército, la División del Norte. La primera fue en Celaya, la segunda fue en Torreón, pero la principal fue en Ciudad Juárez. Estas son las principales batallas de Pancho Villa en el norte del país: Celaya, Torreón y Ciudad Juárez. Es importante Ciudad Juárez, ¿por qué? Porque ya vimos que es la última ciudad para el norte. Ciudad Juárez se encuentra en Chihuahua, hasta el mero norte del país. Pero una vez que el ejército de Pancho Villa, la División del Norte, toma Ciudad Juárez, se ve que cae Victoriano Huerta y el régimen que impuso él después del asesinato de Madero. Sin embargo, no es hasta que el mismo Pancho Villa toma Zacatecas, todo el estado de Zacatecas, que Victoriano Huerta dice: ¿sabes qué? Ya hasta aquí la lucha, me voy del país. Y se fue, abandonó la silla. Pancho Villa desobedeció la orden, desobedeció a Venustiano Carranza, que era su general máximo, y él fue por su propia cuenta y tomó Zacatecas. Y a pesar de que eso ayudó a que quitaran definitivamente a Victoriano Huerta, eso hizo que Venustiano Carranza y Pancho Villa se separaran y fueran rivales. A pesar de que Villa, Zapata y Venustiano Carranza en rasgos generales luchaban por lo mismo, al final terminaron peleados por detalles, ¿no? Emiliano Zapata era extremadamente aferrado a su plan de Ayala. Villa y Carranza ya estaban peleados y Venustiano Carranza, junto con sus dos generales principales, que era Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, se fue a luchar a Veracruz y hasta el mero sur del país, mientras que Morelos seguía en Zapata seguía en Morelos y Villa seguía en el lado norte, pero del este del país, en Chihuahua y Sonora, etcétera, etcétera. Pero bueno, una vez que el plan de Guadalupe funciona y sacan a Victoriano Huerta del país, se queda de presidente Francisco Carvajal. Francisco Carvajal nada más fue presidente interino. Aquí hay una foto del joven Francisco Carvajal. Él nada más se quedó de interino, resguardando lo que quedaba del gobierno de Victoriano Huerta. Pero eventualmente los tres ejércitos que todavía no se habían separado, el ejército de Villa, de Zapata y de Venustiano Carranza, llegan en 1914 a la Ciudad de México, y el gobernador de la Ciudad de México en ese entonces, Eduardo Iturbide, les entrega la ciudad, porque ya de plano el presidente había huido, y les entregó la ciudad a los constitucionalistas, aliados con los zapatistas en ese entonces. Pero ¿qué pasó después? No se pusieron de acuerdo, porque para Venustiano Carranza, quien sería nombrado eventualmente después de la deposición de Francisco Carvajal, presidente de la República, Venustiano Carranza se convirtió en el presidente de la República, porque ahora sí hubo elecciones y salió ganador él. En ese momento, Venustiano Carranza se ocupó del país, se ocupó de administrar la hacienda pública, los impuestos, etcétera, etcétera. Se arregló con los sindicatos obreros, pero más importante, logró que Estados Unidos, que había puesto a Victoriano Huerta y quien él mismo había sacado, lo reconociera a él como presidente de México.
Estados Unidos reconoce a Venustiano Carranza como presidente de México y entonces su gobierno queda completamente ya afianzado. Se sienta muy cómoda en la silla presidencial, pero como no era prioridad de Venustiano Carranza repartir las tierras, fue que Emiliano Zapata se pelea con él y se regresa al sur para seguir luchando contra los federales, pero ahora no estaba luchando contra Huerta, estaba luchando contra Carranza, que fue su anterior aliado, para insistirle otra vez al ejército federal y a Venustiano Carranza que hicieran válido el plan de Ayala y se distribuyeran las tierras. Pancho Villa se peleó con él, pero fue hasta octubre de 1914. Una vez que expulsan a Victoriano Huerta, quieren pacificar el país. Venustiano Carranza quiere que ya se acabe la lucha armada, quiere que se acabe la revolución para poder gobernar en paz. Entonces le dijo a Villa y a Zapata: está bien, ya no nos vamos a pelear, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué quiere cada uno? Entonces, en el estado de Aguascalientes, en octubre de 1914, se lleva a cabo la Convención Revolucionaria. Lo voy a anotar aquí por si llegan a preguntarlo. Convención de Aguascalientes. Aguascalientes. El 10 de octubre de 1914. Constitución de Aguascalientes del 10 de octubre de 1914. Venustiano Carranza les dice a Villa y a Zapata que ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Lo malo de la Convención de Aguascalientes es que al final la conclusión fue lo siguiente: no queremos a Venustiano Carranza en el poder y a ver si se hace la repartición de tierras. Pero pues a Venustiano Carranza no le gustó eso, entonces, ni a Pancho Villa, a pesar de que estaban peleados. Entonces desconocen las resoluciones del de la Convención de Aguascalientes y otra vez es todos contra todos. Sin embargo, Venustiano Carranza regresa, todavía es el presidente, no obedece el resultado de la convención. Y para esto, Pancho Villa y Emiliano Zapata se hacen amigos, se vuelven cuates. Y a pesar de que Venustiano Carranza tiene a su mando el ejército mexicano, el ejército federal, los villistas y los zapatistas unidos son más fuertes que Venustiano Carranza. Entonces, Pancho Villa y Emiliano Zapata sacan un nuevo plan, el plan de Xochimilco. Plan de Xochimilco. Plan de Xochimilco. Son Villa y Zapata contra Venustiano Carranza. El plan de Xochimilco consiste en desconocer que Venustiano Carranza es el presidente de la República. Entonces, Venustiano Carranza, con su ejército y su gente, con los constitucionalistas, huyen hacia el norte del Distrito Federal, hacia el estado de Guerrero, y se quedan ahí en el estado, al estado de Querétaro. En Querétaro se quedan. Aquí hay una pita. Huyen del Distrito Federal Carranza y su gente y se van a Querétaro, mientras que Zapata del sur se va al Distrito Federal y Villa del norte se va al Distrito Federal. Entonces, pues bueno, lograron Villa y Zapata expulsar a Carranza del Distrito Federal y de su silla presidencial, pero no logran acabar con él. Nada más llegan los dos cuates bien animados al Palacio Legislativo y se toman una foto bien famosa. Aquí está Pancho Villa sentado en la silla presidencial junto a Emiliano Zapata y toda su gente, ¿no? El problema de Zapata y Villa fue que no pudieron mantener el poder. ¿Por qué?
porque Zapata y Villa eran campesinos vueltos forajidos que luego se volvieron soldados. Pero Villa apenas sabía leer, Zapata y Villa y toda su gente no habían ido a la escuela. Entonces, ¿de qué les servía haber tomado el Distrito Federal si no había nadie con la capacidad de ser presidente o de gobernar? En cambio, Venustiano Carranza sí, y él aprovechó esto. Se quedaron un tiempo Zapata y Villa en el Distrito Federal, pero eventualmente fueron expulsados por el Ejército Federal, mientras que Venustiano Carranza cobraba fuerzas. Y aquí viene algo muy interesante y muy importante. En lo que estaba Venustiano Carranza en Querétaro, junto con su gente, decidieron hacer de plano una reforma general a la Constitución de 1857, la Constitución que Comonfort y Benito Juárez habían hecho. Decidieron, no, para que no pasen los problemas que tuvimos en el Porfiriato, vamos a hacer una nueva Constitución. Porque dijeron de plano, ¿sabes qué? Ya no es válido enmendarle o cambiar ciertas leyes de la Constitución del 1857. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva de cero, y organizaron un Congreso Constituyente que hiciera nuevas leyes, y hasta el día de hoy la Constitución que se firmó en 1917 por el presidente Carranza es la que nos rige hasta el día de hoy. Es la Constitución de 1917, Constitución de 1917. Esta Constitución, al igual que la Constitución en la que había participado Benito Juárez, fue firmada y jurada e implementada en el país a partir del 5 de febrero. 5 de febrero de 1917 se le conoce como el Día de la Constitución, y por eso no vamos a la escuela ni vamos a trabajar. Pero bueno, más importante aún, ¿qué contenía o qué contiene hasta el día de hoy la Constitución que nos gobierna? La Constitución de 1917. Los principales, bueno, aquí hay una pequeña ilustración del Congreso Constituyente y de la Constitución misma. Pero bueno, por si llegan a preguntar, los artículos más importantes, o por qué es tan importante para nosotros esta Constitución de 1917, fue porque, aquí está la ilustración. Tenía estos artículos. Artículo 3 de la Constitución, tiene que ver con la enseñanza. La Constitución de 1917, que es nuestra Constitución, la Constitución en su artículo 3 dice que la educación, ir a la escuela, es obligatoria para todos los mexicanos. Por lo tanto, debe haber escuelas públicas, escuelas donde no cobren, y debe ser laica, o sea, no debe ser necesariamente impartida por religiosos, por los padrecitos, los sacerdotes, las monjas, etcétera, etcétera, sino que debe haber escuelas gratis donde haya maestros y que no sean sacerdotes y no se den clases de religión. Ese es el artículo 3 de la Constitución. El segundo artículo importante es el 27. Artículo 27 llama derechos campesinos. Esto es interesante porque, bueno, realmente como tal el artículo 27 dice que todo el territorio nacional es propiedad de la nación, junto con todo lo que se encuentra en el suelo, en el subsuelo y en las costas. Esto parece como si fuera un pleonasmo, ¿no? Bueno, México es para sí mismo. Pero lo que pasaba en el Porfiriato era todo lo contrario. Un estadounidense, un inglés, un alemán podían venir con su dinero y comprar pedazos para sí y decir, no, esto es mío, no es de México. Yo compré un pedazo de Sinaloa, entonces es de mi empresa, no es del país. Y eso ya se prohíbe con la Constitución hasta el día de hoy. Y a pesar de que Venustiano Carranza y Emiliano Zapata estaban súper peleados,
Venustiano Carranza añade el Plan de Ayala a la Constitución de 1917 y es así como se organiza el artículo 27. Ya con el artículo 27 se reparten las tierras, ¿no? Bueno, en teoría, en letra. Y otro de los más importantes artículos de la Constitución es el artículo 123. 1, 2, 3. Derechos obreros. En este artículo de la Constitución se regula las horas de trabajo en 8 horas con prestaciones, fines de semana, días de descanso y vacaciones. Eso parece muy normal hoy en día, pero antes de la Constitución de 1917 no existía ni la educación pública ni laica. No se había hecho el reparto agrario, ni decir que México es propiedad de la nación, ni los derechos obreros. Aquí mantengo una vez más la ilustración. El niñito estudiando, el campesino arando y el trabajador pues bien feliz, ¿no? Pero bueno, se hace la Constitución que hoy nos rige el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. Eventualmente los generales más importantes de Venustiano Carranza, que en ese momento son Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, van a luchar contra Pancho Villa, que está causando problemas en el norte del país contra las tropas del ejército mexicano. Venustiano Carranza además hace alianzas con un sindicato de trabajadores unidos llamada la Casa del Obrero Mundial. A partir de este sindicato, Carranza saca unos microejércitos llamados las ¿cómo se llaman? Las bandas rojas. Estas bandas rojas fueron especialmente diseñadas y entrenadas para cazar a los del ejército de Pancho Villa, aunque fuesen originalmente obreros. Durante las batallas en el norte del país, Obregón logra derrotar al ejército de Pancho Villa, a pesar de que eran más numerosos los del ejército de Pancho Villa. Sin embargo, Pancho Villa no lo matan en ese momento. Un momentito. Aquí hay una ilustración. Es que ya se empezaron a volver importantes estos muchachos, que por cierto serían eventualmente presidentes de la República. Aquí está Álvaro Obregón, hombre muy blanquito, de pelo muy negro, con su bigotito robustito. Pero Álvaro Obregón también estaba manco, le faltaba un bracito. Y así, con eso de que le faltaba un bracito, se fue a luchar a la revolución, derrotó a los huertistas, luego derrotó a Francisco Villa. Y también aquí está Plutarco Elías Calles. Este personaje eventualmente será de suma importancia en la historia de México, pero en ese momento era aliado de Carranza en contra de Villa. ¿Qué pasó con Pancho Villa? ¿Por qué perdió en contra de Álvaro Obregón, siendo que era más poderoso su ejército y de que él era un militar? Bueno, no era un militar, era un guerrero más experimentado que Álvaro Obregón y que Calles. Lo que pasa es que como Venustiano Carranza se aseguró de tener el reconocimiento de Estados Unidos, durante la batalla que libraron Obregón y Pancho Villa, los estadounidenses le ayudaron en la noche al ejército de Obregón con luces para ver dónde estaban los soldados de Pancho Villa, y además le ayudaban con municiones e inclusive con soldados, porque reconocían a Carranza pero no reconocían a Pancho Villa. Entonces eventualmente pierde la batalla Pancho Villa y huye, y bien enojado Pancho Villa se atraviesa el río Bravo y se va a Estados Unidos, a Nuevo México, y en una pequeña población llamada Columbus, Pancho Villa
mata todo un pueblito estadounidense, así nomás del puro coraje de que los estadounidenses ayudaron a Carranza. Y ese se conoce en la historia de los Estados Unidos como el primer ataque terrorista por parte de una nación extranjera. Por eso Pancho Villa es muy conocido por los estadounidenses. Pero es ahí cuando la figura de Pancho Villa empieza a salir de la historia. A Villa no lo matan, sino que sale como tal. Su importancia es reducida dentro del marco de la historia. Eventualmente se retira a su hacienda una vez que se estabilizan las cosas en el país, y eventualmente querrá hacer un regreso, ¿no? Pero de eso hablaremos más adelante. Pancho Villa sale. Venustiano Carranza logra afianzar su gobierno, implementa la nueva constitución de 1917 y parece que todo está bien. Logra retomar el control del norte del país, y su único obstáculo para tener el país totalmente en orden es Emiliano Zapata, que sigue luchando en el sur, y le dijo: no voy a reconocer a ningún presidente que no reconozca mi plan de Ayala del reparto agrario. Pero a pesar de que Venustiano Carranza ya había implementado el plan de Ayala en la Constitución, en el artículo 27, a Emiliano Zapata no le gustó cómo estaba la onda. Seguía luchando contra Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza dijo: ¿sabes qué? Pues voy a matar a Emiliano Zapata porque me está desestabilizando el sur del país, está luchando contra mi ejército y esto no puede ser. Emiliano Zapata era una persona extremadamente cautelosa, fue odiado por mucha gente poderosa, y en 8 años de revolución nadie logró matarlo. Pero lo que pasó es que uno de los principales generales de Venustiano Carranza, llamado Pablo González, tenía uno de sus subordinados que le gustaba tomar mucho, el señor Jesús Guajardo. Jesús Guajardo fue el asesino de Villa. ¿Por qué? Porque su superior Pablo González lo encontró tomando en una cantina y lo mandó castigar, ¿no? Esto le hizo pensar a Emiliano Zapata que Jesús Guajardo ya estaba expulsado prácticamente del ejército. Venustiano Carranza se pone a las vivas y le dice a Pablo González: manda a Jesús Guajardo a ponerle una emboscada a Emiliano Zapata, aprovechando que piensa que ya se le quiere unir Jesús Guajardo a Zapata. Entonces Emiliano Zapata es asesinado a traición el 19 de abril de 1914 en una hacienda en Cuautla, estado de Morelos. Y de esa manera Venustiano Carranza logra tener en completo control el país. Pero sus generales favoritos, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ahora se le rebelan. Entonces Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles forman su propio ejército llamado los Obregonistas. Empieza a tener problemas Venustiano Carranza en la capital, ya que parte de su ejército se había ido con Obregón y con Plutarco Elías Calles, y Venustiano Carranza quiere huir hacia Veracruz, en lo que los otros quieren tomar la capital para tomar fuerzas y retomar su gobierno. Sin embargo, es traicionado en el camino. Su tren en el que iba se descarrila, y Venustiano Carranza con su gente se va a la sierra en un lugar llamado Tlaxcaltongo. Esto es en 1920. Este señor Venustiano Carranza había gobernado como presidente desde 1916 hasta 1920. Había cumplido con su total periodo como presidente, pero ya que iba a salir, él quería imponer a un sucesor apellidado Bonilla, llamado Ignacio Bonilla,
Y como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles querían ser los sucesores de Venustiano Carranza, es por eso que se le rebelan a Venustiano Carranza. Entonces, eventualmente, que es traicionado Venustiano Carranza, es asesinado en la sierra, en Tlaxcaltongo, en 1920. Y es así como acaba la Revolución Mexicana. Es así como acaba todo el periodo de enfrentamientos y luchas. Pancho Villa ya se retiró, mataron a Carranza, mataron a Zapata, a Madero ya lo habían matado, a Porfirio Díaz ya lo habían expulsado, y de esa manera se logró, se termina la Revolución Mexicana. Sin embargo, todavía siguen los grupos armados, pero ya no dejan de ser como tal grupos armados, ya empiezan a meterse en la política. Y entonces, ya a la muerte de Venustiano Carranza, no existen ya como tal movimientos como los carrancistas, maderistas, villistas, zapatistas. Ya empiezan a haber partidos políticos. Y estos partidos políticos son derivados de la misma Revolución Mexicana y tienen distintas formas de pensar. Y eventualmente van a tener que ponerse de acuerdo por el bien de lo que se logró en la revolución, por el bien de la Constitución y por el bien del país. Pero hasta ahí acaba la Revolución Mexicana. Fueron 10 años de lucha, de 1910 a